Han pasado muchísimos años, prácticamente es a partir de los 2000 que se saben cosas concretas. Lo que les quiero decir es que hay colonias de perros, concretamente en Stanford, Doberman y labradores, que reproducen un modelo muy bueno de narcolepsia, porque tienen los mismos síntomas prácticamente que en el humano. Entonces, en el perro ya se diagnosticó en los años, en los 2000, se diagnosticó una mutación en un gen precursor de la hipocretina. Pero esto en el hombre no se ha visto, más que en un solo caso, que es una niña de la República Checa, que lo demostró la doctora Sonia Nesismalova, que es una gran especialista en narcolepsia, pero no se ha vuelto a ver en ningún otro caso más. Y, en cambio, en esta familia madrileña, que tuvimos la ocasión, nos llevó 5 años de estudio, pero conseguimos diagnosticarla en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, pues en esta familia madrileña, a partir de dos mellizos, porque eran dicigóticos, o sea, descubrimos en la familia pues 12 casos de narcolepsia con cataplegia, con otra particularidad, y es que muchos de ellos asociaban además una diabetes mellitus tipo 2 y asociaban una obesidad. La hipocretina, como he dicho antes, son sensores metabólicos, o sea que tienen mucho que ver con todas estas enfermedades. Bien, ¿por qué se caracteriza? Yo creo que casi todos ustedes ya han oído hablar de los síntomas, porque hemos hecho bastantes charlas divulgativas, aunque no llegue, yo creo que se habla mucho en los congresos de neurología, de medicina del sueño, etcétera. Lo más característico de la enfermedad son los accesos de sueño irresistibles en situaciones pasivas, en situaciones en reposo, pero también durante las actividades cotidianas. En los niños que empezamos ahora a diagnosticar, durante un tiempo no sabíamos diagnosticar bien la narcolepsia infantil, los accesos de sueño son más largos y los tienen tanto en el colegio como por la tarde cuando llegan a casa. Ojo, porque la hiperactividad, un niño hiperactivo es un niño que lucha contra la somnolencia. O sea, hay que tener en cuenta que la hiperactividad en un niño puede ser un síntoma de que ese niño tiene somnolencia. Eso no pasaría jamás en el adulto. La cataplegia, ¿qué es? Esto es lo que va a caracterizar a la enfermedad. Es una pérdida del tono muscular con emociones, fundamentalmente con la risa. O sea, cuando una persona está muerta de risa, se desploma, es decir, tiene una pérdida de los músculos. A veces dura poco, afortunadamente dura 1 o 2 segundos, no afecta los músculos respiratorios y en niños sobre todo, vean este caso, afecta mucho a la musculatura de la cara. Este es un niño un caso del doctor Plazzi de la Universidad de Bolonia, que ha hecho muchísimo porque conozcamos bien la narcolepsia infantil. Está viendo una película de dibujos animados y está muerto de sueño, a pesar del interés que tiene en ver la película. Y vean ustedes la flojedad que tiene en los músculos de la cara. Aquí, que está muy entretenido, en cambio, hay un síntoma que es característico y es esta protusión lingual. O sea, esta mucha hipotonía en los músculos de la cara, y vean ustedes cómo protruye la lengua, estando distraído y aparentemente despejado, despierto. Esta es otra fotografía del doctor Plazzi, para que vean un poco el tipo de... Él ha llamado a esto facies, cara catapléjica, ¿no? Niños con mucha hipotonía facial y con esta protección lingual. De manera que cuando entra un niño a la consulta con sueño, como yo vi el otro día un niño de 6 años, y estas manifestaciones, pues hombre, el diagnóstico de la cataplegia nos resulta muy complicado. Tengo que decir que no solamente la risa provoca los ataques de cataplegia, a veces el paciente se desploma completamente, se le doblan los brazos, se le doblan las rodillas y se cae, pero no pierde el conocimiento, y esa es la diferencia con las crisis epilépticas. Puede haber otras emociones, como por ejemplo un susto, una sorpresa, una llamada de teléfono inesperada, que se encuentre con alguien por la calle que no se esperaba, etcétera. Bien, esos son los síntomas principales de la enfermedad, los accesos de sueño y la cataplegia, pero hay síntomas accesorios que pueden aparecer
y son también muy espectaculares, como son las alucinaciones que el paciente tiene cuando se va a dormir o cuando se va a despertar. Son alucinaciones multisensoriales, es decir, percibe, por ejemplo, sombras o seres extraños en la habitación, oye ruidos, son pacientes que se levantan a chequear si ocurre algo, son sensación de ingravidez a veces, o sea, somatosensoriales, o que alguien, el otro día un paciente me comentaba, doctora, alguien se me sienta en la cama al lado y se acuesta conmigo. Son diferentes de las de los psicóticos, porque este diagnóstico diferencial hay que hacerlo, las alucinaciones psicóticas de los esquizofrénicos, porque además las enfermedades debutan muchas veces a la misma edad. El problema con las alucinaciones psicóticas de los esquizofrénicos es que se las creen y hacen un delirio, cosa que jamás pasaría con un paciente narcoléptico. Esto es una distinción importante, porque hay casos que pueden estar diagnosticados de esquizofrenia con todo lo que eso conlleva, de retraso en el tratamiento, en fin, es muy, para la enfermera lógicamente hay que conocer bien los síntomas para hacer el diagnóstico en cada caso. Las parálisis de sueño también se dan en narcolépticos, aunque se pueden dar en sujetos normales. Quizá algunos de ustedes las hayan tenido. Consisten en que el paciente que se despierta de un sueño de noche, un sueño de siesta, no se puede dormir, está totalmente inmovilizado. Y lo que le angustia mucho, evidentemente. Entonces, esto quiere decir que el paciente probablemente se ha despertado en una fase de movimientos oculares, que habrán oído hablar de esto, de una fase REM de sueño, que es cuando se sueña, está totalmente atónico y entonces se despierta, o sea, el cerebro está ya vigil, pero no ha recuperado todavía el tono de los músculos. Además de esto, el narcoléptico es un paciente que duerme mal, tiene mucho, el sueño nocturno está muy fragmentado, tiene muchos movimientos y, lógicamente, el sueño nocturno no es de buena calidad. La edad de los primeros síntomas, pues como ocurre con las enfermedades autoinmunes, o sea, hay como dos picos, uno en torno a la adolescencia, cada vez vemos más niños y adolescentes, y otro en torno a los 40 años. De todos los síntomas, tanto de los accesos de sueño como de la cataplegia, como de los otros síntomas que he descrito. El problema con la narcolepsia, por eso cuesta diagnosticarla, es que no todo aparece al mismo tiempo. O sea, primero aparecen los accesos de sueño y yo tengo enfermos que al cabo de 10 años les ha aparecido la cataplegia. Pero afortunadamente hoy día podemos hacer una punción lumbar y vemos cuál es la situación de las hipocretinas, porque antes no podíamos, esto se hace pues en los últimos 15 años, ¿no? En la infancia, además de los síntomas que he comentado, pues lógicamente los niños tienen fracaso escolar porque se duermen en el colegio y no aprenden, tienen trastornos emocionales de conducta, sus relaciones no son fáciles con otros niños, con los profesores, etcétera. Y además en el niño, ya he dicho que las hipocretinas tienen mucho que ver con las hormonas que regulan el apetito, con la saciedad. A lo mejor el primer síntoma en un niño es la ganancia, el aumento de peso, porque normalmente esta enfermedad va asociada con sobrepeso y con obesidad. Y además hay muchos niños y también adultos que por la noche duermen mal, se levantan y comen. Tienen tendencia además a comer dulce, que es lo que aliviaría un poco la somnolencia. Esto lo voy a mencionar simplemente a título de divulgativo porque no ha sucedido en España. O sea, lo que se vio en el año 2009 en los países del norte de Europa, fundamentalmente en Finlandia, en Dinamarca y en Suecia, porque allí obligatoriamente se vacunó todo el mundo de la gripe de la H1N1, es que con esta vacuna hubo una gran incidencia de casos de narcolepsia, básicamente en niños. No era la vacuna, que ya sabe que son gérmenes atenuados, era el excipiente el que provocó, parece ser. Esto es de Glaxo, esto ha creado pues en las asociaciones de pacientes, básicamente del norte de Europa, pues un gran conflicto a las autoridades europeas con el tema de las indemnizaciones, etcétera. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Se diagnostica clínicamente por los síntomas que yo les acabo de comentar, hay que hacer una buena historia clínica y luego al paciente, voy a ir un poquito rápido. Ya les he dado los síntomas, luego esto lo voy a saltar.
El protocolo de estudio, lo que hacemos al paciente, una vez que conocemos sus síntomas, lo traemos a la unidad de sueño, duerme toda la noche para ver bien cómo duerme. Previamente nos trae una agenda de sueño, que es un diario de sueño con sus horas de acostarse, levantarse, las siestas, para que tengamos una buena idea, ¿no?, de los antes del estudio del laboratorio. Entonces, lo que hacemos es un polisomnograma, que ya les sonará esto, un sueño nocturno, y entonces nos encontramos muchas veces lo que nos encontramos aquí, y es que el sujeto se duerme directamente en fase de sueño REM, en fase de movimientos oculares rápidos. Por eso los narcolépticos tienen estas alucinaciones a veces, que no son sueños exactamente, pero en la transición entre la vigilia y el sueño. Y lo que acabo de comentar, tiene un sueño muy fragmentado con muchos cambios de fase. Y a veces también movimientos de las piernas muy rápido. A la mañana siguiente hacemos le damos al paciente varias posibilidades para dormir, hasta 5 cada 2 horas, y lo que vamos a medir es hacemos una media de lo que tarda en dormirse en las 5 pruebas y en qué fase de sueño lo hace. Esta prueba es positiva porque el paciente en 4 pruebas se ha dormido directamente en REM y ha tardado en dormirse menos de 1 minuto. Estamos hablando de las 9 de la mañana, de las 11, de la 1 de la tarde, de las 3 y de las 5. Bien, ¿con qué hay que diferenciarlo? Voy a ser esquemática, con las enfermedades que cursan con somnolencia. La más frecuente de todos es que al individuo le falte sueño. En general la población española tendría que decir que duerme pocas horas, y la gente tiene lo que se llama insuficiencia de sueño y somnolencia diurna que arrastra a lo largo de la semana. Ni decir tiene si además esa persona pues está en puestos estratégicos, un médico que hace guardias, un enfermero, un policía, etcétera, etcétera. Y luego con el síndrome de apnea del sueño, aunque los síntomas son muy diferentes. Y ya me centro en el tratamiento, pero esquemáticamente. Lo que hay que hacer, no tenemos un tratamiento curativo para la narcolepsia con cataplegia, porque las hipocretinas, aunque las tienen sintetizadas los alemanes, todavía no están a la venta porque se discute la vía de administración y porque es una molécula muy grande y porque es cara, en fin, todavía, pero antes o después estará, que será lógicamente el tratamiento de elección. De momento lo que hacemos es hacer una buenísima información de todos los síntomas y cuanto mejor se informe al paciente los síntomas de la orientación escolar, de la orientación profesional. La Asociación Española de Narcolepsia está haciendo una labor increíble en los últimos años. Los pacientes están mucho mejor informados. Y luego, además del tratamiento farmacológico, que se lo voy a detallar en 2 palabras, que consiste en dar estimulantes para que el paciente no se duerma y dar anticataplégicos para que no tenga estas pérdidas de tono muscular con las emociones, porque lo que no le podemos quitar al sujeto son las emociones. Lo que pasa es que ellos aprenden a controlar sus emociones, incluso los niños, eso es así, cambia de alguna manera su carácter. Entonces, para eso se dan antidepresivos a dosis muy bajitas. Y luego se da un medicamento nuevo, que es el oxybato sódico, que lo que hace en realidad es que aumenta la calidad del sueño nocturno. Al dormir mejor, el narcoléptico tiene menos síntomas durante el día. También tengo que decir que se dan pautas no farmacológicas, como por ejemplo el dormir alguna siesta a lo largo del día, siestas breves, porque una siesta de 20 minutos en un narcoléptico equivale a tomarse un comprimido de modafinil. Porque hay un periodo refractario después de 2 horas en el que no va a tener sueño. Y bueno, pues medidas, ayuda psicológica, por supuesto, ayuda escolar y académica. Y como conclusiones de esta charla, pues aunque es una enfermedad rara, yo creo que se diagnostican, desde luego en España no están diagnosticados ni muchísimo menos todos los casos. Desgraciadamente diagnosticamos a pacientes cuando nos vienen porque han tenido un accidente grave porque han tenido al volante, un accidente laboral, etcétera. Si se conocen los síntomas que yo les he detallado, como son tan característicos, no es difícil hacer el diagnóstico. El tratamiento debe ser individualizado.
como en casi todos los pacientes, y hay que hacer un abordaje del paciente teniendo en cuenta pues, su ámbito de trabajo, porque eso sobre todo es muy importante. Y la respuesta al tratamiento suele ser buena y suele reintegrar totalmente al paciente a su entorno laboral y social. En niños ya hemos dicho que difiere un poquito la sintomatología y, bien, nada más, o sea, hablar de la Asociación Española de Narcolepsia y Hipersonias Idiopáticas y de su gran labor y la que ha hecho en España en los últimos años. Los pacientes vienen además muchas veces muy bien dirigidos, muy bien orientados, y luego decir que hay una asociación europea en la que yo formo parte de la directiva, que tiene esta página web y que que tenemos una base de datos. En este momento lo que estamos manejando es una base de datos además prospectiva, donde hay del orden, ya va a salir la primera publicación ahora, o sea que pues del orden de 1.500 pacientes, y esto nos va a permitir hacer un seguimiento exhaustivo de la enfermedad en los próximos años. Y esto es una diapositiva del presidente de la Asociación Española de Narcolepsia, que es el señor Enrique López, que está aquí haciendo una foto. Bueno, bien, doctora, muchas gracias. Nos quedan para preguntas muy breves, y le ruego a los doctores también contestaciones muy breves. Nos quedan 7 minutos porque saben que a las 2 empezamos la ceremonia. Así que, por favor, sí, por aquí. A la doctora Peraíta, bueno, ante todo, soy el doctor Araujo de Santiago de Compostela. Felicidades por su presentación, que me ha encantado. Una cuestión, ¿han hecho ustedes o se ha hecho en otros sitios algún tipo de estudios sobre gasto energético en los pacientes que tienen la orexina, en pacientes narcolépticos, y que se ha demostrado que tienen ya la orexina baja? Lo digo por la asociación con obesidad, ¿no? Porque realmente orexina inicialmente se asociaba... No entiendo bien. A ver, será que no me explico bien, seguramente. Lo que le estoy preguntando es si ustedes o en otros grupos han hecho algún tipo de estudio relacionando los niveles bajos de orexina en estos pacientes con gasto energético, por ejemplo, ya que inicialmente la orexina se asociaba a un incremento, a un péptido orexigénico, por eso se llama orexina, ¿no? De aumento del apetito. Sin embargo, estos pacientes tienen poca orexina. Por lo tanto, ¿por qué están obesos? ¿O por qué hay una mayor prevalencia de obesidad? Bueno, se supone que porque tienen menor gasto energético. Yo no lo sé. Me pregunto si se ha hecho. Sí, se ha hecho. Hay muchos trabajos publicados al respecto. Lo que pasa es que no está claro. O sea, no está claro. Bueno, decir que hipocretina y orexina es lo mismo, ¿eh? O sea, yo digo hipocretina porque es un español el que lo ha descrito, y orexina es un japonés, que es Sakurai. Siempre hay esa... No, esto me interesa resaltarlo porque hay como una lucha en la literatura médica, pero decir que una cosa y otra son exactamente igual. De tal manera que yo hablo de hipocretina. No está claro, o sea, no está claro. Es decir, es más, se ha visto, bueno, se han hecho estudios en ratas concretamente, o sea, en ratas a las que se les ha, en ratas transgénicas. Entonces, lo que se ha visto es que las ratas pues tenían tendencia a engordar, ¿no? Cuando se destruían las neuronas oresinérgicas, aunque yo creo que no se destruyen solamente estas neuronas, y bueno, pues se ha pensado que incluso se veía que se movían menos, o sea que no se entendía muy bien, o sea, tenían tendencia a engordar, y además, pero parece ser que la motilidad estaba reducida. O sea, que deben intervenir ahí otra serie de factores. No sé si respondo bien a su pregunta. No todos, bueno, hay una cosa importantísima, no todos los pacientes narcolépticos son obesos, es decir, claramente hay dos fenotipos. O sea, claramente hay dos fenotipos, teniendo los mismos síntomas. Unos pacientes son delgados, yo tengo pacientes delgados, hombres y mujeres, o sea, no tiene que ver con el género, con el sexo, y otros son obesos. Bueno, hay cantidad de cosas que están sin aclarar todavía, pero gracias por la pregunta. Gracias, Chema. Muy breve, por favor, muy breve. Gracias. Tengo entendido, es para la doctora Rosa.
Tengo entendido que el ciclo circadiano del sueño se regula por la melatonina. ¿Tiene esto algo que ver en los tratamientos con narcolepsia? Gracias. O sea, efectivamente la melatonina es una hormona que regula el ciclo vigilia-sueño, pero que en el caso de, o sea, que no hay, que está perfecta, no hay ninguna alteración, por así decir, en el enfermo narcoléptico. El enfermo narcoléptico tiene destruidas unas células muy concretas en el hipotálamo, en el cerebro medio, que hace que estemos despiertos. La melatonina está igual y no tiene absolutamente ninguna, no tiene nada que ver. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, el tema de la melatonina tiene mucho que ver, por ejemplo, en sujetos que son ciegos de nacimiento. Ahí sí, porque la melatonina se regula con la luz. La melatonina cuando estamos iluminados de día no aparece, y aparece cuando empieza a oscurecer, y esa hormona propende a que, o sea, produce la propensión al sueño. Tiene mucho que ver, por ejemplo, en este tipo de pacientes y en otras cronopatías, y tiene mucho que ver la melatonina con la gente que cambia usos horarios continuamente, pilotos, trabajadores a turnos. Ahí es cuando hay que darlo, hay que reforzarla a la hora de dormir. Pero el sujeto narcoléptico es otra cosa. A un sujeto narcoléptico no se le trata con melatonina, que su hormona está bien. No tiene nada que ver con eso. Bien, una última pregunta y tercera, breve también, ¿sí? Y las contestaciones también breves, por favor. Ya no sé si está. Para la doctora Rosa, acaba de decir que está en estudio, porque se está estudiando en Alemania, en fase de estudio por la hormona que nos falta a los narcolépticos, conocido como usted dice hipocretina, que es la fase que nos falta para la vigilia del sueño, pero está en fase de, como usted dice, que burocráticamente está parada. No está parada. O sea, yo cuando voy a congreso, ahora vamos a un congreso internacional en Estambul, siempre hay alguna presentación sobre este grupo alemán, que es que no me acuerdo ahora de dónde, me parece que son de Frankfurt, ¿no? O sea, ellos tienen sintetizada la hipocretina. El problema, ¿por qué no está a la venta? Yo lo ignoro. O sea, ha habido un tiempo que es que era difícil saber cuál era la vía de administración más eficaz, si era vía oral, si era vía intranasal, si era vía, porque la cuestión es que la duración, la vida media era muy breve, o sea, se eliminaba muy rápidamente, y entonces a lo mejor había que tomar 5 comprimidos o 6 comprimidos al día. O sea, yo creo que superado eso, que lo tienen bastante superado por las presentaciones que yo he oído, ya es una cuestión que a mí se me escapa, o sea, que comercial, pero vamos, es una esperanza a corto plazo, yo diría. Muy bien, muchas gracias. Si alguno tiene, de todas formas, alguna pregunta que hacer a los ponentes, ellos muy amablemente nos van a atender fuera de la sala, en el pasillo, etcétera, etcétera. Simplemente a modo de conclusión, a mí me ha parecido súper interesante esta mesa, como mesas de días anteriores. Vuelvo a reincidir, me parece que el nivel de este congreso, igual que el del año pasado, este es el segundo que yo participo en Totana, me parece que el nivel es extraordinario de nuestros ponentes y de vosotros como participantes. Solamente una cosa que me decía la doctora María Rosa antes. Dice, la primera vez que tuve un contacto con Federo fueron 3 madres, que me sorprendió cómo se dirigían a la autoridad del Ministerio de Sanidad, con cuánta sabiduría, con cuánto conocimiento y con cuánto coraje. Estos congresos valen precisamente para eso, para formarnos, vosotros los sanitarios, evidentemente clase médica, enfermería, etcétera, pero nosotros, las familias también, para que conozcamos no solamente la enfermedad de nuestros hijos, sino también a dónde ir y cómo ir cuando tenemos que enfrentarnos a un problema médico con nuestros doctores. Así que muchas gracias y la verdad, vuelvo a reincidir, el nivel ha sido fantástico en esta mesa. Vamos a hacer una foto juntos ahora.